Hola a todos, bienvenidos a Estrella Motor, ¿cómo estáis? Yo soy Quique León, volvemos a la saga BMW M3 y lo hacemos con quizá el mejor M3 de todos los tiempos. Todos han sido especiales, todos han sido únicos, pero como el padre no hay ninguno. Vamos a tener la oportunidad de grabar en un entorno muy especial, la verdad, con dos E30 y con una de quizás las personas que más sabe de E30, seguro que de Extremadura y probablemente de España. Así que bueno, sentaros, lo vamos a hacer nosotros también y disfrutar de este vídeo que hemos grabado con mucha pasión. Pues aquí estamos sentados, la verdad, en un escenario muy especial con Antonio Gómez, como decimos, un auténtico apasionado de BMW y en concreto del M3. Y vamos a contextualizar, antes de ponernos en materia, el E30, ¿no? ¿Qué es el E30? ¿Qué es el M3 E30? El primero de la saga, un coche que nació en el año 85, o sea, tenemos que irnos hasta los años 80, ¿no? Para encontrar el inicio del M3 y, como decimos, es quizá el más especial por muchos motivos, y creo que vamos a ir hablando de cada uno de ellos, ¿no, Antonio? ¿Qué es para ti el BMW M3 en general? Y luego nos metemos de lleno. Pues el M3 en general, pues yo creo que como para muchísima gente, incluso gente muy entendida, yo creo que es un icono que forma parte del automovilismo. O sea, es un coche mítico que, bueno, con una trayectoria tanto deportiva como, quiero decir, de un vehículo que tiene o sigue ostentando, por ejemplo, el récord de victorias de carreras de turismo, pese a los años que tiene. En fin, estamos hablando de un coche que supone mucho en el automovilismo y yo creo que para cualquier entendido es un vehículo de culto, vamos. Sí, quizá, bueno, es verdad, ¿no? Yo creo que has dado con la palabra un vehículo de culto, pese a ser, vamos a poner la palabra asequible, con cuidado, un coche asequible dentro de lo que es una atmósfera deportiva, ¿no? Porque un M3 ahora ronda los 90.000, 100.000 euros, hablamos de un coche de más de 500 caballos, incluso así es un coche de culto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hombre, ya cuando nació también era un coche de culto, era un coche accesible a muy poca gente. Estamos hablando de que a lo mejor en los años 80 era un coche que en antiguas pesetas se podía ir a 6 o 7 millones de pesetas, dependiendo de la unidad, dependiendo del equipamiento. Ya sabemos siempre que BMW es muy dado siempre a añadir los extras. Claro, has mencionado el E30, ¿no? Y fuiste propietario de esta unidad en concreto que vamos a probar. Y quiero sacar en ti por qué elegiste el M3, porque entonces había una variedad importante a lo mejor, ¿no? Para destacar, porque tú lo compraste ¿en qué año? Yo lo compro en el año, creo que en el año, no lo pongo, sí, pero 99-2000. Vale, que ya sí había, porque bueno, en el nacimiento del M3, y tú si no, corrígeme si me equivoco, había pocos rivales, ¿no? De peso, ¿no? Sí, había pocos rivales. Hombre, aparte de eso el M3, yo creo que hay que decir un poco también, para que la gente lo sepa, es un coche que tiene una particularidad sobre el resto de la gran mayoría de los coches. Sí. Es un coche desarrollado primero para competición y luego se pone a la venta al público. O sea, es un coche que bueno, BMW en su momento, cuando decide lanzarlo para competir en el DTM alemán, tiene que hacer 5.000 unidades. Hace 5.000 unidades. Parten de un coche diferente a lo que es un E30, luego ya verás las diferencias que hay, que no es como el resto de M3 posteriores, que bueno, que la carrocería tanto del M3 como de cualquier 1.36 no varía, en este caso sí variaba, o sea, parten de una cosa. Hacen 5.000 unidades, las venden tan bien que deciden, oye, ¿vamos a seguir? Sí, 5.000 unidades han sido estupendas. Esto es una empresa, hay que sacar dinero. Vamos a seguir sacando dinero hasta las 17.000, creo que son 17.790 unidades, que son las que hay de M3 en todas sus Bastante para un coche de esa... Bastante para un coche de esa... Vale, no nos hemos querido meter en materia, ¿no? De lo que significa este coche, del motor, de las capacidades. Antes vamos a hablar de sensaciones de pasión
del hecho de por qué elegiste este coche, ¿no? De por qué dijiste, necesito en mi vida un M3 E30, lo quiero tener. Pues quizás yo te diría que fue un amor a primera vista. La primera vista en una revista, Sí. bueno, un poco haciendo la rima, y luego cuando lo vi en vivo. Quiero decir, más en Badajoz solo hubo una unidad, Ajá. la unidad que tenemos aquí detrás. La única matricular La única en matriculada Badajoz. la única que se vendía aquí. Y claro, o sea, el día que yo veo el M3 por la calle, yo digo, Dios de mi vida. ¿Esto qué es? ¿Un ovni? Que si esto es mucho más bonito todavía que la revista. Yo recuerdo eso, o sea, cada vez que lo veía por Badajoz, los años 80, este coche es del año 88, o sea, yo me volvía loco. O sea, enamorarte. Bueno, a ver dónde va a aparcar este hombre, o el propietario, el dueño, que me voy detrás de él para quedarme extasiado mirándolo. Y me sigue, cuando lo tenía, ahora ya que no es mío, Ajá. pero me pasaba igual, o sea, me podía tirar horas contemplándolo, solo contemplándolo, sin conducirlo, solo mirándolo, o sea, sentado mirándolo. Dicen que tu coche es, o no sé si tú ahí piensas lo mismo, dicen que tu coche es el que lo aparcas y te giras al menos una vez a mirarlo. En este caso te quedabas horas viéndolo. Sí, por lo menos sí. Vale, llega el momento de que lo tienes por fin. Sí. Y las sensaciones que te dan al conducirlo dicen que cuando a veces conoces a tus héroes te decepcionas. ¿Qué fue cuando por fin te montas en ese coche? Pues te cuento además, porque en este caso tuve la suerte de conducirlo antes de tenerlo. Recuerdo que el anterior propietario a mí, un buen amigo con el que yo corría en rally, José Luis Ascarza. Es verdad, porque tienes experiencia en el mundo de los rallies. Y lo compra y el día que lo compra nos fuimos a ver el Rally de Portugal, el mismo día. O sea, lo compra por la mañana y por la tarde nos vamos al Rally de Portugal. Me acuerdo que además fue un Rally de Portugal bastante lluvioso y recuerdo que al volver, que llovía un montón, me dice, llévalo tú el coche un poco. Y yo solo recuerdo de aquella primera experiencia lloviendo, bueno, un coche que te imponía, ¿no? Y yo recuerdo solo, bueno, las carreteras portuguesas que eran un poco... Y el coche iba como por raíles y yo tenía lo que sí notaba una sensación de flotabilidad en la dirección, ¿vale? Como si el coche fuera sobre el agua, pero que tú podías mover la dirección así para un lado para el otro, pero luego el coche no se movía. Esa fue mi primera experiencia, por supuesto, que fue de decir, bueno... O sea, te enamoraste. Algún día tengo que tener un M3, Bueno, creo que lo que caracteriza a este coche, y ahora vamos a hablar de su motor, pero nos vamos a levantar y vamos a acercarnos adelante. Creo que lo que caracteriza realmente a este coche es esa gran dosis de puesta a punto de potencia, pero sobre todo de un coche, bueno, todo un atleta, ¿no? Quizás un coche que pasa muy bien por curva, que crees que para ti es lo más destacado de este coche, quitando el diseño del motor, sino su puesta a punto. Sí, la nobleza de reacciones del coche es asombrosa para ser un tracción trasera, es asombrosa, está muy bien hecho en ese aspecto, o sea, un coche que nunca, quiero decir, salvo que lo busques, ¿no? Pero que nunca, quiero decir, el miedo te lo creas tú, quizás más que la seguridad que te da el propio coche, o sea, que entras en una curva y tú eres el que puedes pensar se va a ir detrás, porque el coche no se va, ¿no? La mayoría. El coche va muy sobrado, ¿no? Es lo que dice. Vale, vamos a levantarnos y vamos a ver un poco la estética del coche. Lo hemos acercado un poquito para mirar un poco la estética. Creo que es el más bonito, en tu opinión, de todos los M3, una unidad restaurada por ti, ¿no? Como me has comentado. Sí. ¿Cómo fue esa restauración? ¿El coche no estaba en el mejor estado? Bueno, cuando yo lo compré, bueno, el coche había estado mucho tiempo parado, pero bueno, el coche estaba bien. La suerte que tenemos además aquí, una unidad aquí en Extremadura, es el clima seco, ¿no? Que estos coches pecan mucho, sobre todo, bueno, unidades alemanas, ¿no? De hecho, los alemanes vienen a comprarlos aquí por el tema de... ¿El mundo al revés? Claro, hay ciertos problemas en algunos con óxidos y cosas de esas. Esta es una unidad muy sana. Pero bueno, se restauró y bueno, y aquí estaba. Esta unidad, coupé, ¿no? Sí. Y un formato que para mí, con esa zaga, porque hubo unidades descapotables, cabrio, que sí. La gente decía que no la entendían mucho, ¿no? Por la rigidez, sí. Pero creo que para mí, yo te voy a preguntar, para mí la forma que tiene hasta la zaga con ese alerón es sencillamente brutal, al margen de los faros. ¿Para ti qué es lo más representativo de esta estética? Pues es lo que te digo, porque además es que en la carrocería principalmente es lo que más marca la diferencia sobre una E30 normal, como te contaba antes. Se toma una carrocería, bueno, una carrocería de 30 a la que se ofrecen una serie de modificaciones. Se piensa, como te comenté antes, como es un coche pensado primero para competición, se piensa primero en cómo vamos a alojar el arco de seguridad. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí se hace un diseño. ¿Vale? Se parte de la competición pura. Se parte de la competición pura. De ahí, pues las diferencias que vemos, principalmente, que además se notan sobre una E30 en el pilar C, que es el pilar C que es mucho más ancho, y luego
aletas ensanchadas, bueno, para meter distintos tipos de neumáticos, lógicamente neumáticos más... Claro, de mayor un diámetro. 15 Sánchez en una estética que ha causado tanto furor, porque ahora los E30 de la versión que sean, ya sea 18i, están con precios de locos, Sí, una locura. en parte también por esa estética tan clásica, ¿no? Tan ochentera. Sí. Claro, la metes en un formato de competición y tienes... Tienes Tienes esto. Tienes esto. Vale, debajo del capó, otra de las claves, ¿no? Es un motor de 4 cilindros, como no ha habido en la saga M3, de aquí pasamos a un 6 cilindros, un 4 cilindros 2,3 litros, llegó hasta 2,5 litros, aquí 195 catalizados, ¿no? 200 sin catalizar, Correcto. un motor que hay que estirarlo mucho, nos dicen. ¿Qué opinas tú de este bloque de 4? Efectivamente, hombre, es un motor, y sobre todo si comparamos con motores de hoy en día, es un motor que tú ahora mismo en el tráfico diario puedes tener la sensación de que un TDI sale más rápido que tú en un semáforo, ¿sabes? Porque son motores muy puntiagudos, digamos, o sea, trabajan alto de vuelta, el coche se siente a gusto cuando está alto de vuelta y es cuando tú notas que el coche empuja y cuando notas un poco la diferencia y cuando sale a relucir, cuando empiezas a conocerlo, quizás, quizás, los 200 caballos. En revoluciones bajas el coche no es tan como más normal. Un peso de unos 1.200 kilos aproximadamente, ¿vale? Cambian el E36 y meten un 6 cilindros. ¿Ahí crees que para ti, esto es una pregunta, ¿no? No sé si es así, empieza a desvirtuarse quizá un poco el concepto M3? Yo creo que tampoco hay que pensar en desvirtuarse, porque bueno, partiendo de la base de lo que te digo, de que ya las siguientes versiones no tienen ya la misma finalidad, pues a lo mejor se plantean para, bueno, pues dice, seguimos fabricando un coche potente, que lo fabrica la división M, seguimos fabricando un coche potente, pero a lo mejor ya no tan enfocado a una homologación que haya que cumplir, porque aquí se hace por 4 cilindros por tema de homologación, se coge el motor del M1, el M88. Muy interesante también esa razón. Al que se le cortan 2 cilindros. O sea que ¿por qué no, la gente, ¿por qué no un 6 cilindros? Pues por 4 cilindros por tema de reglamentación, o sea, estamos hablando de la reglamentación de Grupo A de la fecha que se guía en esos horarios coetáneos de, por ejemplo, del Mercedes 190, el 2.3, que también es 4 cilindros, ese tipo de que era su archienemigo luego. Su rival en la pista, digamos, de aquella época. Pasamos al habitáculo y es un interior lujoso, ¿no? Para la época, ¿no? Para la época sí, además tiene una particularidad. El cuadro en sí, o sea, lo que es el salpicadero, digamos que sí es común al resto de los E30, ¿no? Pero digamos que parte de esa ergonomía, eso sí que digamos que es algo más novedoso, o sea, empieza de una parte del coche orientada hacia lo que son los mandos principales. Muy BMW, ¿no? Orientados hacia el conductor, ¿sabes lo que te digo? Ahí sí, digamos que tenemos anterior a los E21. Es decir, el anterior, bueno, que no tiene, y aquí ya esa ergonomía ya se empieza a notar. Con este coche nace la berlina deportiva de verdad y esto es una berlina deportiva, ¿no? Un coche con un motor potente, ¿no? Con una estética llamativa, pero no radical y con un interior lujoso. ¿Eso crees que es el concepto? Sí, efectivamente, digamos que sí, claro. Una cosa, efectivamente, es el coche de competición y otra cosa es lo que se plantean en ofrecerle al cliente, aparte de un coche potente, de ofrecerle algo que marque diferencia sobre el resto de los E30, ¿no? Antes de meternos, porque tenemos aquí un coche de competición pura, antes de meternos con él, te tengo que hacer la pregunta, ¿lo echas de menos? ¿Te echas de menos conducir? Claro, sí. Y tienes ahora un aparato. Bueno, sí. Digamos que tengo, bueno, no lo diré porque a lo mejor la gente se puede echar encima. Para nada, pero yo lo digo, es como un poco la reinterpretación, quizás. Se habla de que puede ser un poco la reencarnación bueno, posteriori de lo que es el E30, porque guarda en esencia cierto espíritu, ¿sabes? Es el 1M Coupé para mí lo es porque lo es el M2, ¿no? Que es un coche ya todavía más tecnológico, más potente que no un M1. Sí, efectivamente, pero parte de la premisa de eso de caja manual y autoblocante, o sea, la premisa principal, al igual que este coche. Ligero, corto y... corto y... Vale, vamos a por el de competición. Hemos tenido el privilegio de contar también con una unidad de competición, porque así es, del M3 E30. Y de este coche hay que hablar, se pueden hablar tantas cosas igual que de él, pero quizás con cada apartado, cada accesorio, entonces vamos a intentar no marear mucho a la gente hablando un poco de qué es este proyecto, ¿no? Digamos, yo creo que se podría decir el caso del huevo y la gallina, ¿no? Que fue primero, ¿no? Porque yo creo que aquí tenemos el germen de ese coche. Vale. Es decir, o sea, el coche se desarrolla para esto.
y surge aquello. O sea, que es más especial incluso de lo que lo podemos pensar. Aquí tenemos al padre del M370. Es decir, el diseño inicial que se hace para el coche se hace sobre este coche, sobre el coche de carrera. Y lo que te comentaba antes, ¿no? Se prepara todo para alojar los arcos, se ensanchan las aletas para alojar ruedas de 17, de tal, o sea que se hace un coche, efectivamente, estos coches utilizan una caja Sport, la caja Sport que al igual que Mercedes, unas Etras con la primera atrás, es una particularidad también. Particularidad también que la trasladan al coche de la versión americana no, pero la versión europea sí la tiene. La curiosidad además es principalmente porque es una caja Sport para circuitos, quiero decir, con segunda y tercera enfrentada y cuarta y quinta enfrentada, ¿vale? Que es una particularidad, es que es precisamente eso, para facilitar al piloto, ¿no? Facilitar al piloto. Luego ya se montaron cajas de 6 velocidades, entiéndeme, o sea que ya luego el coche de carrera ya luego tiene otra serie de evoluciones que, bueno, que van por otro lado, pero sí, en el coche de calle eso se lleva y eso es algo que se agradece mucho en la conducción, además. Antes de meternos un poco en la unidad, ¿crees que un coche que que se haya basado o que haya iniciado su carrera para la competición, como puede ser el GR Yaris, ¿no? El Toyota GR Yaris, que es uno de los últimos coches que a todos nos ha vuelto locos quizá, ¿no? Eso, bueno, luego denota un poder deportivo más potente que otros que no hayan nacido expresamente para la competición. Yo creo que sí. Aparte luego el aura que se genere, entiéndeme, o sea, ya luego mucho marketing también, ¿no? Efectivamente, claro, que ya luego está la segunda parte, pero en el caso del Toyota, por ejemplo, hablando ahora de otro coche, sí ha ocurrido también, o sea, ocurre un poco con lo que ocurre con este coche prácticamente es un DTM, ¿no? Sí, prácticamente es un DTM, o sea, digamos que es una copia de un coche de DTM. De motor, aquí hablamos de... motor aquí un 2300. Igualmente. Creo que con 240 caballos, lo que pasa, bueno, con el airbox, que le da el sonido típico además a los coches de DTM, bueno, y algunas unidades de rally que también lo llevan, aproximadamente 240 caballos, o sea que bueno, una unidad. Vale, tú que has tenido mucha experiencia, porque bueno, no hemos hablado de ese pasado tuyo como copiloto de rally, por cierto, que has competido en un rally mundial, ¿no? Sí. En un campeonato mundial. Sí. ¿En qué rally fue, por cierto? En el rally de Portugal, en el año 2000. Que tenéis una experiencia increíble. Una experiencia única. Vale, ¿qué puedes decirnos, a grandes rasgos, lo que se siente, la diferencia entre un coche para calle y un coche de competición? Pues aquí, lógicamente, todo se transmite mucho más. O sea, quiero decir, las sensaciones son mucho más directas. Ten en cuenta que, y aparte de un chasis desnudo, o sea, a nivel de ruidos, a nivel de todo, es mucho... sientes más lo que es el coche, quiero decir, se siente muy en todo, en sonido, en reacciones, lógicamente, es un coche enfocado ya a lo que es, en este caso, el circuito. O sea, es diferente, no tiene nada que ver. ¿Crees que es algo que tienes que sentir, ¿no? Si eres amante de los coches, ¿no? Este coche da sensaciones. Entrar en un coche deportivo, la verdad que bueno, ahí lo vemos desnudo, con su jaula, sus asientos de competición y prácticamente da miedo. Sí. Prácticamente da miedo. Un coche impone, ¿no? Un coche... La verdad que ha sido un placer. Ahora lo que vamos a hacer es... Bueno, vamos a arrancarlo también para escucharlo. ¿Se nos ve bien? Bueno, Antonio, estamos ya dentro, de momento muy cómodo, ¿no? Tengo la sensación de que me agarran incluso mejor que los del M336, no sé si tú has tenido la oportunidad. Sí, yo además tuve una 36, un 286 caballos. Sí, la verdad es que estos asientos... O sea, ¿tuviste otro M3? Sí, tuve un M3 antes que este. ¿Y qué te parece en relación a...? Te estoy haciendo muchas preguntas. No, es diferente. Muy diferente, ¿no? Diferente. Pero no piensas que ahí... perdió el M3, ¿no? Simplemente que fue un coche diferente, ¿no? Fue un coche diferente, lo que te decía antes, fue un planteamiento diferente, quiero decir, la división M ya no se tiene que plantear un coche para diseñar un coche para correr. Era un concepto algo diferente. Claro, con lo cual dicen, tenemos los E36 ya creados, ¿para qué nos vamos a poner a desarrollar gastos de desarrollo de tener que hacer otra carrocería para que el coche sea especial? No, y aparte de eso, el E36 es un gran coche.
Es un gran coche, a mí me encanta. Una de las particularidades más grandes, primera hacia atrás y vamos a salir del garaje. Que además es curioso porque te acostumbras además desde el primer momento que coges el coche. Bueno, totalmente diferente un motor de 6 cilindros en el caso de 36, aquí 4 cilindros, y vamos a volver a hablar de esos 195 caballos que hacían una aceleración de unos 6,9 segundos. Hablábamos de que, claro, esa aceleración para la época era una gran aceleración. Ahora mismo un M3 G80 lo hace en 3,8, 3,9, pero claro, no se puede. Están también llenos de ayudas electrónicas. Exactamente, y además motores sobrealimentados, que bueno, no son comparables. Lo que sí es comparable, y me vas a permitir a mí la comparación, con el Mercedes 190 de la época, 2.3. Sí. El 0 a 100 lo hacía, si no me equivoco, y si nadie me corrige, en 7,8 segundos. Hablamos de que con uno de sus enemigos, ¿no? El 185 caballos, una diferencia muy elevada, ¿no? Sí, era una diferencia elevada. Yo creo, vamos, realmente no me he puesto a indagar ese tema, pero puede ser a lo mejor tema de peso. Sí, claro. Jugamos a lo mejor que a lo mejor 50 kilos menos hacen que lo supla. Y finalmente este coche lo que es un coche muy ligero. De momento, Antonio, lo que veo es un coche cómodo, un sonido, bueno, bonito, sí, ¿no? Bonito, un 4 cilindros bonito, aunque creo, y no lo he hecho aún, creo que su sonido está arriba, ¿no? Su sonido está arriba, su sonido está cuando... Aquí en el tráfico urbano el coche no hace nada, quiero decir. Vamos a esperar que se caliente. No transmite nada, sí, ahora mismo... el coche que cuando sube de vuelta es cuando realmente sale este coche, ¿no? Cuando realmente transmite sonido, transmite emociones, transmite todo. Lo que sí tiene la gente que ver alguna vez es mirar por retrovisor y ver ese alerón trasero. Sí, eso creo que ya te suma 50 caballos al corazón. Claro. Bueno, también hay de todo, también está el que no entiende, ¿no? Y asocia este coche, quiero decir, a la estética tuning, que también hay de todo. Algo más gamberro quizás, claro, ¿no? Por eso te digo que hay gente que ve el coche y dice, anda, mira, un coche que le han puesto un alerón, ¿sabes? Un coche antiguo que le han puesto un alerón. también hay quien lo... Sí, es cierto que la estética de este coche rompe un poco. De hecho, por ejemplo, lo que hablamos antes, el E36 es un coche que, bueno, que más sencillo quizás. Quitando el tema de los espejos y alguna unidad que pueda llevar alerón o bueno, la versión GT que lleva alerón ya de por sí. Pero si no es un coche que pasa más desapercibido. Este coche es como mucho más. Sí, luego al final es que llega el momento en el que si el propietario le ha puesto un par de piezas a lo mejor de aftermarket, le ha puesto piezas de Amazon, por ejemplo, ya no sabes muy bien y parece un M3, no es un M3, en fin, al final esta carrocería sí es más personal quizás, ¿no? Además la mirada, ese bifaro... Sí, ese bifaro, eso es único. Bueno, eso es común a todos los E30 y eso es muy bonito, o sea, esa parte ahí con los riñones y los dos faros. He tenido la oportunidad de probar un 25i Cabrio, además, que lo tenéis por aquí en el canal, y es otro coche para mí, el E30 redondo. Sí. Es un coche además que está muy alto de precio. Sí, efectivamente. Y el 6 cilindros es un motor que además va muy bien. O sea que, ahí sí que tienes como más gama de lo que hablamos antes. Es un coche con otra... Totalmente diferente en ese sentido, ¿no? No tiene nada que ver. La verdad que... Otra creo que de las cualidades de este motor, y esto no lo podemos probar ahora, de ahí a que te lo preguntes, es la fiabilidad quizás. Coche muy fiable, ¿no? Muchísima. Coche fiable que... Además, partimos de un coche que tiene cadena de distribución, una cadena irrompible, los hay que suenan las patines, que suenan las cadenas, pero irrompible. Todo el mito que hay con ciertos motores actuales de BMW y la rotura de cadena, en este coche no lo hubo. Vale, sí tenemos un par de curvas, ahora sí vamos a aprovechar un poco las sensaciones de este propulsor. De momento parece que los cambios de peso los hace. Aquí es donde tenemos aquí sí, ¿no, Antonio? Aquí es lo que te digo, aquí es donde el coche, ¿ves lo que te digo? Aquí es donde el coche muestra su nobleza y su alegría.
pisar a fondo este propulsor, 195 caballos. Ahora sí. ¡Oh, madre mía! Ahora sí tenemos M3. Madre mía, cómo empuja. Aquí sí nos da el corazón en realidad. Sin duda el corazón lo tiene. Sin duda el corazón está arriba a partir de las 6.000 vueltas, 7.000. Ahí es cuando gama media y alta, abajo no te dice nada el coche. Ahí es cuando empieza así, en realidad, bueno, muy suave, muy lineal en ese, Sí, a partir de las 3.000, bueno, un coche. Que es un motor atmosférico, lógicamente, que no tiene ninguna ayuda de turbo ni nada de eso, es un motor atmosférico y con la particularidad esa de ser más efectivo en la gama media y la gama alta. Y luego, la sensación que he notado, pero Antonio, es eso, que entra fácil. Sí, el coche además, ya te digo, o sea que bueno, y cuando se insinúa es muy fácil de corregirlo, ¿sabes? O sea, Sí. digo que es un coche con una nobleza terrible, o sea, una nobleza terrible. El coche. No tienes miedo de... No, es un coche que te dé miedo, un coche que te dé miedo, lógicamente. Sí, sobrepasa como todos los coches, ¿no? Creo que ese es el grandísimo problema de muchos de los deportivos de ahora, que cuando te avisa ya es demasiado tarde para... Digamos que tienen el límite más alto, pero bueno, precisamente ese límite alto es el que te da confianza y el que luego es muy pequeño a la hora de si ocurre algo. Sí, para llevarlo rápido, cualquiera en ese sentido puede llevarlo rápido, y eso es... Bueno, pues Antonio, ha sido un auténtico privilegio contar contigo en este vídeo, poder hablar del E30. Espero que te hayas sentido muy cómodo con nosotros. Por supuesto. Y aquí me siento en la gloria, aquí sentado me siento en la gloria. De verdad, no te he preguntado, te vienen muchos recuerdos, me imagino, ¿no? Mucho, un montón de recuerdos. Esperemos... Pero bueno, todo es agradable. Sí, esperemos que hayamos conducido tu coche con mucho mimo, como lo hacemos con los coches clásicos. Vamos con un mimo increíble, como con todo, pero con los coches clásicos más todavía, y que te hayas pasado muy bien con nosotros hablando del M3. Por supuesto que sí, ha sido un placer. Gracias a vosotros por seguir ahí. Tenemos por fin el M3 E30 en el canal, en esta saga. Todavía nos quedan dos, el E46 y el F80. De momento el F80 está siendo el más complicado de encontrar, a ver si lo encontramos finalmente. Y nada, os invitamos a que, como siempre, continuéis con nosotros en las redes sociales, y para, en fin, si tenéis una empresa del automóvil y queréis ayuda, nos tenéis en Extramotor Agency. Hasta el siguiente. Gracias, Antonio.